estamos hablando de la regulación de una modalidad de trabajo, nosotros tenemos que contextualizarnos en qué momento nos encontramos y ante qué fenómeno. Un fenómeno que ustedes conocen totalmente, denominado pandemia, que obligó a que todos nosotros, para proteger nuestra salud y para proteger la salud de los demás, tuviéramos que quedarnos en nuestras propias casas, por lo menos la mayoría. Esta fue una política del gobierno, una decisión política del gobierno de proteger la vida de los argentinos y las argentinas. Y nosotros no estamos fuera de eso. Sin embargo, este fenómeno tuvo un altísimo impacto en la vida social, laboral, en la vida familiar, en la vida de las personas. Y durante este periodo, o los 3 meses que llevamos, si bien nosotros podemos decir que el trabajo o la modalidad de teletrabajo ya tenía un desarrollo incipiente, no solo en el mundo, sino en la Argentina, era un desarrollo incipiente, con esto de los trabajadores y trabajadoras estar en sus casas, permitió o dio lugar a un desarrollo o a que muchísimos más trabajadores entraran en lo que podría ser denominado hoy, aún no en todos los términos, la modalidad de teletrabajo. Ante esa situación, nosotros midiendo el impacto, que fundamentalmente el impacto es muy alto en las relaciones familiares, fundamentalmente también en las mujeres, y todos los acá presentes sabemos, en las organizaciones sindicales. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando nosotros, todos los proyectos que se presentaron en la Cámara, dieron por muy claro y con un consenso altísimo el hecho de que tanto los trabajadores presenciales como los trabajadores en modalidad de trabajo tienen los mismos derechos, y cuando hablamos de los mismos derechos hablamos incluso del mismo salario. Aún así, hubo cosas que empezaron en algunos sectores, rumores, opiniones, que se empezaron a gestar desde distintos sectores, sobre todo del sector empresarial, que marcaron en nosotros la necesidad de pensar, la necesidad de debatir si era necesario o no regular esta modalidad de trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es que estamos hablando de un universo nuevo de trabajadores. No, el universo de trabajadores es el mismo. Y tampoco estamos hablando de otra actividad. Lo que estamos hablando es de una modalidad dentro de una actividad. Pero esta modalidad generaba, por las características propias de la modalidad, la necesidad de poder regular o poder ampliar derechos para proteger a esas trabajadoras y a esos trabajadores. Para dar ejemplos claros y concretos del impacto, entre los comentarios de algunos sectores, sobre todo de algunos sectores empresariales, estaba todos los beneficios que iba a tener para trabajadoras y trabajadores que esta modalidad de trabajo se continuara después de la pandemia. Entonces hablaban claramente de el ahorro que iban a tener los trabajadores en cuanto al costo de trasladarse de sus casas a los lugares de trabajo. Hablaban de que seguramente iba a haber menos ausentismos, que esta modalidad iba a dar más posibilidades a que hubiera más paridad en el ingreso al trabajo entre mujeres y varones, entre que a las empresas les iba a permitir tener personal más calificado,
y además ahorrar a las empresas. Y otro de los comentarios que se daban era, por ejemplo, que las personas con discapacidad iban a tener más acceso a puestos de trabajo al no tener que producirse el traslado o moverse. Ante esta situación, eh, uno realmente cree que tiene que revisar puntualmente cada una de estas aseveraciones y revisarlas porque todos los que nos reunimos y pensamos y debatimos en la Cámara de Diputados, en la comisión que preside Vanessa, habiendo se organizado y habiendo escuchado al sector empresarial, habiendo escuchado a los distintos sectores representantes de los trabajadores, incluso a empresarios y a pymes, al escuchar, vos te quedaba la duda si en algunas cuestiones, cuando nosotros tenemos realidad de trabajadores que ya están ejerciendo esta actividad o están trabajando en esta modalidad, y lo que estos compañeros nos decían, que su mayor preocupación estaba en poder compaginar la vida familiar con la vida o el trabajo en la casa. Y el otro gran tema que traían como gran problemática los trabajadores era el tema de la desconexión. Entonces, cuando desde distintos sectores planteaban todos estos beneficios, en realidad nosotros nos planteábamos que hay que mirarlo, que hay que ver cuáles son los derechos que hay que ampliar, qué es lo que tenemos que regular. Y también nos planteamos si era ahora el momento o se podía hacer una vez salido de la pandemia. Y la verdad que muchos coincidimos en que era ahora, porque ahora es el momento de darle el instrumento a los trabajadores y trabajadoras. Si al salir de la pandemia esta modalidad crece, va a haber un instrumento con un piso de ley que les permita a trabajadores y a trabajadoras defender sus propios derechos y sus organizaciones ampliar estos derechos a partir de los convenios colectivos. Entonces, nosotros pensábamos, ¿por qué va a haber menos inasistencias? ¿Cuál es la razón? Tenemos que pensar que para decir que va a haber menos inasistencias en esta modalidad es porque los trabajadores, si se levantan con unas líneas de fiebre, si los trabajadores en un determinado momento están engripados, se van a levantar y van a trabajar igual en la casa para no perder a lo mejor el presentismo. Nos planteábamos, por ejemplo, por qué, si bien es cierto que nosotros también creemos que va a permitir por ahí a personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo al no tener que trasladarse si están posibilitados de hacerlo, la realidad es que la política de inclusión de una persona con discapacidad es lograr que esa persona desarrolle su tarea en el contacto con sus compañeros, en un lugar de trabajo donde crezca con los demás como cualquiera de los trabajadores y trabajadoras en la discusión, en el pensar juntos, en el potenciar la capacidad de cada uno. Y en el caso de las mujeres, también a nosotros, o por lo menos a algunos, entre las que me incluyo, nos generaba dudas. Ustedes saben que el artículo que entra en la ley, que incluye la perspectiva de género, significa un gran adelanto y un paso muy importante. ¿Cuál era mi preocupación? Y ahora hablo personalmente. Las mujeres hace mucho tiempo, venimos luchando para que se dé la igualdad de oportunidades. Y en realidad, esta posibilidad de las mujeres de trabajar desde la casa, si no hay políticas muy claras, si los derechos y las formas
cómo se van a compartir los cuidados, o políticas de Estado que permitan que ese cuidado sea realizado de una manera que no recaiga sobre todo en la mujer. Mi mayor preocupación era si las mujeres de una modalidad de teletrabajo no iban a quedar de alguna manera engrampadas, por decir de una forma, en el cuidado de los niños, el trabajo de la casa o las tareas domésticas y el trabajo en modalidad de teletrabajo, donde la igualdad de oportunidades no era lo que veníamos buscando. Sin embargo, el artículo que incorpora la perspectiva de género es un artículo que permite, incluso a través de los convenios, que las compañeras y los compañeros que deban cuidar a niños menores de 13 o personas que necesiten del cuidado, van a poder arreglar y compatibilizar los horarios con ese cuidado. El otro tema nos preocupaba y se manifestó en las distintas propuestas, ustedes saben que hubo más de 20 proyectos de teletrabajo, lo cual marca claramente que era un motivo de preocupación de muchos de los diputados, particularmente de los diputados y diputadas de extracción sindical, pero de otros compañeros también, sobre que no quedara un vacío normativo. Y por eso se avanzó en la manera que se avanzó y sin lugar a dudas hubo que llegar a un común denominador, a un consenso, donde cada uno de los diputados tuvimos que dejar algunos de los puntos que por lo menos a nuestro criterio creíamos como más importantes para poder llegar a ese consenso y poder presentar este proyecto. A mí hay algunos puntos que me parecen importantes y creo que no voy a desarrollarlos porque para repartirnos entre los compañeros esta exposición y para no hacer larga esta exposición y que ustedes nos puedan preguntar, a mí me gustaría destacar 2 o 3 cosas del proyecto que me parecen importantes y que son quizás los puntos donde hoy, desde el empresariado, desde Funes de Rioja, desde Cesario, cabalgan en esta cuestión de decir que nosotros estamos legislando con instrumentos viejos, modalidades de trabajo modernas que deberían ser más flexibles y que nosotros, como representantes de los trabajadores, decimos que no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es lo que significa la ley laboral, que es protectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que lo que estamos haciendo es legislando para no permitir ningún tipo de precarización laboral, ni ningún tipo de flexibilización laboral. Y por eso este gran esfuerzo dentro de la Cámara de Diputados, con mucho criterio de realidad, para poder llegar a este instrumento. Dentro de los puntos que a mí me parecen como esenciales dentro de esa ley, y no los voy a desarrollar, está la igualdad entre trabajadores que están en forma presencial y los trabajadores que realizan teletrabajo, que esta modalidad de teletrabajo, porque recuerden que no hablamos de trabajo. Todos son trabajadores, no teletrabajadores, trabajadores con los mismos derechos. Que para realizar esta modalidad tenga que ser voluntaria y marcado claramente la voluntariedad. Y uno de los puntos que más discordia genera con el empresariado es el punto de la reversibilidad.
Y yo voy a hacer mención a ese punto nada más, porque nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de esta modalidad, de la característica del ser humano puntualmente, y de dos cuestiones básicas que tienen que ver con la esencia del ser humano. La vida del ser humano se modifica, cambia, tiene hijos, tiene primero uno, tiene dos, se divorcia, se muda, se separa o a veces tiene que traer a vivir a su casa alguien, algún adulto mayor, porque tiene que cuidarlo. En ese caso, nosotros tenemos que regular y ver que la casa del trabajador no se puede convertir así porque sí en una oficina de la empresa. Hay cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, con la intimidad, con la privacidad, que tienen que ser miradas porque los trabajadores siguen siendo trabajadores y tienen sus derechos, y las patronales siguen siendo las patronales y además de derechos tienen obligaciones que cumplir. Y cuidar la privacidad de los trabajadores es una de esas. Y el otro motivo por el cual yo defendía mucho este punto de la reversibilidad es porque la experiencia de trabajadores, por ejemplo, de telefónicos con los que hemos conversado y hemos podido levantar o registrar su experiencia, ellos nos hablaban que casi en el 100% de los trabajadores de telefónicos que entraban en esta modalidad no iban nunca a la modalidad presencial. Pero además de esto, quedaban fuera de lo que era la carrera de la empresa. No es que no recibían capacitación para ese área, pero quedaban fuera de toda la carrera o toda la posibilidad de crecimiento que cualquier persona en su esencia tiene, de poder crecer, desarrollarse, aprender y capacitarse con otros. Por eso para mí, aún en las distintas formas, con un cupo presencial y uno en modalidad, con algún acuerdo con preaviso, con la intervención de los convenios colectivos de trabajo, una posición clara era que este punto de la reversibilidad era importante y no era pretender entrar en la organización de una empresa, como la empresa no puede entrar a organizarle la vida a los trabajadores y a trabajadoras en su propia casa. Yo no voy a seguir para no robarle el tiempo a mis compañeros, pero aparte porque en lo que ellos desarrollen y en las preguntas que ustedes quieran hacerlos, no sirve que yo siga con todo el punteo del proyecto que fue presentado en un consenso después de mucho trabajo dentro de la Cámara de Diputados. Bien, gracias diputada, gracias compañera Claudia.